Listo, ahora vamos a trabajar personal social. Y en personal social vamos a hablar un poco de la historia de nuestro Perú. ¿Cómo es que nuestro Perú ha pasado por un montón de procesos hasta llegar ahora donde estamos? Entonces, hace muchos años, muchos años, no habían civilizaciones, no había una sociedad así como la que tenemos ahora. Antes habían algunas personas que buscaban su comida, iban de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo, ¿no? Se alimentaban de lo que podía, de lo que tenían. Y de ahí han ido pasando los años y se han ido civilizándose poco a poco. Y hemos descubierto, gracias a los arqueólogos, ¿no? Las personas que han estudiado, estos investigadores, nos dieron a conocer que habían unas culturas pre-incas, o sea, antes de los incas todavía. Y estas culturas empezaron hace muchos años en el Perú y recién ahí empezó el hombre a cambiar, a evolucionar. Y estas culturas son las que vamos a trabajar el día de hoy. 4 culturas importantes: la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca y la cultura Mochica. ¿Ya? Entonces, atento porque este video que he encontrado está lindo para que lo observes. Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada, grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos templos eran grandes astrónomos y desde zonas lejanas venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el Obelisco Tello y la Estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia feroz, pues fue así como sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas. Grandes tejedores. Cientos de años después, se desarrolló en la costa sur otra cultura importante, la cultura Paracas. Los paraquenses vivieron principalmente en el Valle de Chincha, a 200 kilómetros de Lima, donde desarrollaron una gran agricultura y cultivaron mucho algodón. Con él fabricaron hermosísimos mantos, quizá los más bellos de América. Estos mantos tienen el fondo de un solo color, pero las decoraciones son multicolores. Para teñir los hilos usaron tintes naturales y crearon hasta 190 matices, imagínate. Los paraquenses también son muy conocidos por sus cementerios. Dieron gran importancia a los entierros, pues rindieron excepcional culto a los muertos. El muerto era depositado en una canasta y envuelto con numerosos tejidos, de manera que formaban un fardo que adornaban con collares, brazaletes y plaquitas de oro. Nazca. Grandes buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, los miembros de la cultura nazca, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir. Fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también muy conocida por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores, aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales
obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos con negro. Los Moche. Los Moche construyeron sus hogares en la región del actual departamento de La Libertad y se extendieron por gran parte de la costa norte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el Gran Señor de Zipán, cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los Moche fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Has escuchado? Ha estado muy interesante. Entonces vamos a trabajar estas 4 culturas. La más antigua, ¿no? Que ha sido Chavín. Antes de Chavín había otra, ¿no? Pero eso ya vas a aprenderlo con el tiempo. Cuando estés más grande vas a estudiar más todavía. Pero estas 4 son las más importantes. Entonces empezamos con la cultura Chavín. La historia del Perú. Las culturas pre-incas. Cultura Chavín. Esta cultura surgió en Ancash y logró extender su influencia de Tumbes a Ica. Sus esculturas, como el lanzón monolítico, acá está, mira, ese es el lanzón, ¿no? Y la estela Raimondi, esta es la estela Raimondi, mira. Representan a su dios con rasgos de hombre, jaguar, cóndor y serpiente. Ellos hacían sus diseños en la roca, ¿no? Es considerada la cultura pre-inca más antigua. Esta es considerada la cultura pre-inca más antigua. Entonces, estos eran sus dioses. Bueno, para ellos en ese entonces. Después tenemos a la cultura Paracas. Dice que la cultura Paracas se desarrolló en Ica. Fueron grandes artistas del tejido. Sus mantos son conocidos como los mejores del antiguo Perú. Mira acá, este es un manto. Ellos tejían. Eran buenos cirujanos. Realizaban trepanaciones craneanas y se preocupaban por sus muertos. En ese entonces no había pues doctores, no había nada. Pero, por ejemplo, ellos hacían trepanaciones craneanas. O sea, cuando tenían un golpe en el cerebro y se rompían el cráneo, ellos como que decir que lo piezaban, ¿no? Tapaban los agujeros del cráneo con oro, con plata. Entonces, eso hacían, ¿no? Como con fines curativos o como actos religiosos. En ese entonces ellos tenían otro tipo de pensamiento. También construyeron 2 tipos de tumbas, ¿no? La más antigua en forma de botella y la moderna en forma rectangular, donde colocaban ofrendas y envolvían a los muertos con grandes mantos conocidos como fardos funerarios. Imagínate cómo era su cultura, ¿no? Todas estas descendencias, todo lo que hacían. Ahora, cultura Nazca. Esta cultura también se desarrolló en Ica. Destacaron en su cerámica, utilizando muchos colores y bellos diseños. Crearon enormes dibujos en el desierto de Nazca. Lo más representativo, conocido como las líneas de Nazca, que se cree pudo ser un gran calendario agrícola, ¿no? ¿Cómo habrán dibujado estas líneas? Porque estas líneas son enormes. Esto se mira en un avión, cuando tú te subes a un helicóptero, un avión, y te vas a ver, entonces recién puedes distinguir en toda la tierra, en toda esa pampa, estas líneas dibujadas. Cultura Moche. Surgió en La Libertad y se extendió hasta Piura por el norte y Ancash por el sur. Fueron grandes arquitectos, construyendo la Huaca del Sol y de la Luna, entre otros. O sea, por ejemplo, esta es la Huaca del Sol y de la Luna. Es como un templo. Y dentro habían murales, así.
Su dominio artístico se demostró en la cerámica, que daba a conocer sus costumbres, ya en la orfebrería, ya que elaboraban collares, adornos de oro, plata y otros metales, ¿no? En la cultura mocha también habían los guacorretratos, eran cerámicas, que ya vamos a ver también y has visto en el video. Entonces, cada una de estas culturas nos ha dejado algo importante y yo solamente te estoy mencionando algunas que son muy básicas e importantes para conocer, ¿sí? Por eso dicen, uno tiene que conocer lo que tiene para después aprender a amarlo y respetarlo y cuidarlo. Entonces nuestro Perú ha tenido estas culturas, hace muchos años. Y mira que cómo era la inteligencia de los seres humanos, ¿no? De los peruanos, para sobresalir. Imagínate, no había ni tecnología, no había tantas cosas, pero ellos hacían lo que podían y lo hacían excelente. Te voy a contar otra cosita más. En la cultura Chavín y la cultura Paracas, que fueron las primeras, adivina quién lo descubrió. Fue un peruano, fue un arqueólogo peruano, ¿no? ¿Tú sabes cómo se llamaba? Se llamaba porque ya falleció, se llamaba Julio C. Tello, así le dicen, Julio C. Tello. Y este arqueólogo fue el primero que descubrió la cultura Chavín y la cultura Paracas. Él investigaba, analizaba, buscaba y todo esto empezó a descubrir. Mira qué bonito era en ese entonces como los antiguos peruanos hacían las cosas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a trabajar unas fichitas para que completes y llenes en casa. Muy bien, dice 1. Observa las representaciones de las culturas pre-incas que aparecen al lado del mapa. Indica con una flecha en qué departamento del Perú se desarrolló cada una de ellas y escribe el nombre del departamento. Ya está. Muy bien. Entonces, vemos Mochica, Chavín, Paracas y Nazca, que son las culturas que estamos trabajando. Ahora, ¿dónde se desarrolló? Lo que hemos escuchado y lo que hemos leído, ¿no es cierto? En tu fichita dice que Mochica se desarrolló en La Libertad. Entonces escribes ahí, Libertad. ¿Dónde se desarrolló? En La Libertad. Que también tuvo apogeo, ¿no? Para arriba y para abajo, en el norte y el sur, pero se desarrolló en La Libertad. Ahora, Chavín, que fue la más antigua, la primerita, se desarrolló en Ancash. Entonces por eso lo señalé. Ancash, ahí se empezó. Y Nazca y Paracas se desarrollaron en el departamento de Ica, bueno, lo que ahora es Ica, ¿no es cierto? Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, si tú vas a Ica y puedes ver las líneas de Nazca. Entonces, ya yo lo he señalado con diferentes colores, así lo vas a trabajar en casita para que te ubiques. ¿Listo? Chavín en Ancash, Mochica en La Libertad, Nazca y Paracas en Ica. Muy bien. 2. Cultura Chavín. Completa los espacios guiándote de las palabras del recuadro. Vamos a recordarnos que hablamos de la cultura Chavín. Fue estudiada por el arqueólogo peruano. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Julio C. Tello. El templo arqueológico más importante de esta cultura fue el... Fácil. Templo Chavín de Huántar. Muy bien, ya tú le escribes. Que era un centro ceremonial donde rendían culto a sus dioses. Su divinidad o dios era representado con el rostro de un felino. Muy bien, escribes felino. Con colmillos, con garras de cóndor y serpiente, ¿no? Así hacían, ellos tenían sus dioses así. 3. Busca en la sopa de letras la respuesta correcta y completa. Departamento donde se ubicó la cultura Paracas. Ica, muy bien. Ica, ya tú lo buscas. Utilizaron colores como el verde, rojo, amarillo y negro. Cuando ya utilizamos, acá por ejemplo hay 1, 2, 3, 4 colores, se les dice polícromas, ¿ya? Entonces, acá voy a escribir polícromas. Listo. Que quiere decir que eran varios colores. Tumbas en forma de copa invertida. ¿Cómo se llama eso? Cavernas. Así hacían en la cultura Paracas, cavernas. Sustancia que servía como anestesia. Eso también lo hacían en la cultura Paracas. Se llamaba chicha. La chicha la utilizaban.
como analgésico. Listo, y ahí lo encuentras. 4. Escribe las figuras representadas. Aquí tenemos a las líneas de Nazca. Entonces las líneas de Nazca representaban un animal. A ver, este representaba el colibrí. Ajá, colibrí. Entonces vamos a ponerle acá uno para que te acuerdes. Este, ¿qué crees? ¿Qué forma tiene? 2, mono. Muy bien. Este, cóndor. Voy a poner acá 3. 3, cóndor. 4. Está fácil esta. La araña. 5. Esta representaba la ballena. Bueno, no tiene mucha forma de ballena, pero así la representaba. Ya, así es. Ballena. Y este representaba las manos. Entonces, estas líneas eran, mira, imagínate cómo habrán hecho estas líneas, ¿no? En toda esa pampa. Algún día ojalá puedas llegar a ir a conocer. 5. Colorea. Esto es de la cultura mochica. Entonces, la cultura mochica tiene los guacorretratos. Estos se llaman los guacorretratos. Entonces, lo vas a colorear, los guacorretratos. Los mochicas eran reales escultores de rostros humanos. Ellos trabajaban ese tipo de arte, ¿no? Entonces, ya está, muy bien. Ya hemos terminado nuestras fichitas. Ahora te tomas una foto, trabajas, coloreas en casita y me mandas tu evidencia. No te olvides, todos los viernes yo registro todas las tareitas, así que mándame para ponerte tu nota. Espero te haya gustado la clase, hemos aprendido un montón. Y estos temas son tan bonitos, conocer a nuestro Perú, quererlo y cuidarlo. Entonces, que tengas un buen fin de semana, pásalo lindo, nos vemos el día lunes. Ah, y no te olvides, tenemos nuestro Zoom de 5 a 5:30, yo te espero. ¡Chao!